bien, excelente domingo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar el tema de la fe. ¿Ok? Ya saben que esto es un discipulado. El discipulado es de ahí se deriva la palabra disciplina. Discípulo es alguien que sigue las pisadas de un maestro. En este caso, no son mis pisadas, porque si no, capaz y los llevo a un desfiladero. No, no, no es cierto. Solamente es, no, ay, es que el pastor, ay, es que él, no, no soy yo, no, la figura central en el discipulado es Cristo. Él es nuestra figura principal en todo el desarrollo del tema del discipulado. Entonces, Él es el maestro. Nosotros somos sus discípulos. Por consiguiente, vamos a seguir sus pisadas. Vamos a ver cómo actuaba y qué dicen las escrituras con respecto a ello. Entonces, en esta mañana vamos a tocar el tema de la fe. Yo creo que es un tema de suma importancia para este tiempo, ¿va? Hay una palabra que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Imagínate, una declaración muy fuerte, poderosa, pero muy desafiante. Cuando el Hijo del Hombre, o sea, el Maestro, el Mesías, Cristo regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Dios decide, toma la decisión de destruir Sodoma por los pecados que había en esa ciudad, depravación, pedofilia, bueno, de toda clase de pecado que tú te puedas llegar a imaginar en esa ciudad. Dios decide, pero antes de, Dios habla con su amigo Abraham y le dice, voy a destruir, voy a destruir Sodoma. Entonces Abraham le dice, si hay ahí gente que tiene fe, gente justa, a pesar de eso, ¿la destruirías? Y dice Dios, no, no la destruiría. Tú sabes la historia que, bueno, Abraham hizo un convenio, estaba tratando de convencer a Dios de que no destruyera, si encontrara a una persona o a 10 personas, dice, a 10 personas con fe en la ciudad de Sodoma. Y no encontró a 10, solamente encontró a uno, a Lot, su sobrino. Porque solamente se menciona a Lot, no se menciona ni a la esposa ni a las hijas. Porque si te das cuenta, más adelante, cuando Dios liberó a Lot de Sodoma, Dios lo libera, Dios saca a la familia de Lot. ¿Qué es lo más sorprendente? Lo más sorprendente es que la mujer de Lot volteó hacia atrás, miró hacia atrás, volteó su mirada a Sodoma. O sea que el cuerpo de la mujer de Lot había salido de Sodoma, pero no su corazón se había quedado allá. Entonces no tenía fe. Ella no deseaba salir, volteó a ver. Y luego sacó a las hijas, y bueno, la historia cuenta que llegaron, no sé cuántos días caminaron, pero llegaron a un monte y en el monte ahí las dos muchachas se dijeron las unas a las otras, no hay más hombres en la tierra, así que embriaguemos. Imagínate, salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de su mente, Sodoma no salió de su cabecita. Entonces dicen ellas, embriaguemos a nuestro padre y procreamos de él. Bueno, así sucedió, lo embriagaron, se mete la mayor con su padre y queda preñada. Luego se mete la hija menor y queda preñada, de las cuales salen dos hijos que forman dos naciones, los amalecitas y ¿cuál es el otro nombre? Los amalecitas y los edomitas, los amalecitas y los edomitas salen de ese incesto. Los de Edom,
Edom, que más adelante se convierten en el dolor de cabeza de la nación de Israel. Y los amalecitas, no se diga, también se convirtieron en el dolor de cabeza del pueblo de Israel. Pero te das cuenta cómo es que la fe puede liberar a una persona de una situación como la de Sodoma. La fe. Te cuento esta historia para que nosotros podamos sacar de nuestro corazón, o más bien dicho, sacar nuestro corazón del mundo. Así como la mujer de su cuerpo salió, pero su corazón se quedó allá. Entonces, saquemos nuestro corazón del mundo y caminemos en Cristo Jesús. Número uno. Número dos, saca al mundo de tu cabeza, porque las muchachas salieron, pero todavía las ideas, los prejuicios, los pecados de Sodoma aquí lo llevaban. Entonces ellas tenían que sacar a Sodoma. Nosotros tenemos que sacar al mundo de nuestra cabeza para poder caminar en este mundo que Dios demanda. Porque ahora te voy a explicar algo. El sistema del reino de Dios es muy diferente al sistema de este mundo. El mundo nos obliga a ver las cosas. ¿Qué nos dice el mundo? Si tú lo puedes ver, entonces existen. Si no lo ves, no existe. Tienes que tocarlo para que tú sientas que es real. El mundo espiritual o el reino de Dios no es, ojo, no es tangible. No lo podemos tocar, no podemos nosotros tocar el reino de Dios, es espiritual. Por eso Jesús dijo, bienaventurados, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, que sin ver creyeron. Entonces, nosotros somos bienaventurados cuando caminamos en la vida espiritual, porque caminamos viendo a Dios sin saber cómo Él es, sin saber cuáles son sus características corpóreas o físicas. No lo sabemos. El hombre se ha creado tantas imágenes de él. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios. El hombre creyéndose a ser sabio, creyendo ser sabio, cambiaron la imagen de Dios por cosas de este mundo, por cosas corruptibles. Entonces, aquí vemos que el mundo espiritual, número uno, no podemos caminar por vista, es por fe. No podemos tocarlo, debemos de sentirlo en nuestro espíritu. Y esta es la aventura que hoy quiero marcarles y llevarlos a esta aventura del conocimiento de lo que es la fe en Jesucristo, la fe en Dios, la fe en lo que Él nos promete a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos, cuando nosotros testificamos del poder de Cristo Jesús, Él nos lleva a caminar en esa fe. ¿Qué dicen las escrituras con respecto a la fe? Vamos a verlo. Y ahí empieza ya tus anotaciones. Anota todo lo que puedas. Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39. Mira, observa bien lo que dice ahí. Hebreos 10, 38 al 39. Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Vivirá por fe. La frase es muy contundente. Vivirá por fe. No de la fe, ni por su fe, sino dice vivirá por fe. Y si retrocede, o sea, abandonas el camino de la fe y dice claramente, no agradará a mi alma. Entonces, pero nosotros no somos, dice el escritor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí hay cosas muy interesantes. Vivir por la fe nos lleva a mantenernos radicales, firmes,
en el camino que hemos decidido tomar, número uno. Número dos, dice que es el único ingrediente para preservar nuestra alma, así como la sal. La sal, es un ingrediente que preserva. ¿Preserva qué? Preserva los alimentos. Por eso la sal, de ahí viene, si no sabías, hoy lo vas a saber. Y si ya lo sabías, vas a reafirmar un conocimiento. La sal se utilizaba en el comercio en el mundo antiguo. De ahí viene la palabra salario, el salario, porque antes a los trabajadores les pagaban con bloques de sal. La sal era indispensable para la preservación de los alimentos. Entonces, cuando descubrieron que cuando le echaban sal a la carne, al pescado, podía durar mucho tiempo sin descomponerse. Entonces, aquí el escritor dice que la fe preserva el alma de la corrupción, de la corrupción. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, es más probable que lo llamemos fe cristiana que religión cristiana. Entonces, cuando hay una gran diferencia entre tener fe cristiana y y religión cristiana. La fe cristiana, la palabra cristiana viene de Cristo, la fe en Cristo, pero religión cristiana está basada en un sistema de creencias que los hombres han creado para el orden de sus doctrinas o el orden de su liturgia dentro del templo. Y esto es apropiado por el hecho de que el concepto de fe es fundamental para el cristianismo, porque la fe es central para la perspectiva bíblica de la redención. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. La fe es un concepto multifacético, por lo que aún muchos cristianos profesantes luchan para comprender qué es exactamente la fe. ¿Qué es exactamente la fe? Bueno, la fe, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Volvemos al texto del principio, volvamos al texto base de nuestra enseñanza. Observa bien lo que dice aquí. Mas el justo por la fe vivirá. Número uno, ¿por qué vamos a vivir en medio de un mundo totalmente perdido? La fe es lo único que nos va a mantener. Uno. Número dos, por la fe no retrocedemos, sino que preservamos nuestra alma. Y en el versículo 1 y 2 del capítulo 11 de Hebreos, dice claramente que por la fe muchos antiguos fueron aprobados. Entonces, la fe es la clave para pasar la prueba. La fe es la clave para pasar el examen. Ya no tenemos que inventar el hilo negro. Ya no tenemos que decir, ay, es que para que tú seas salvo necesitas tantos esto. No, no necesitas nada más que tener fe en aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la fe que nosotros debemos de desarrollar solamente en Jesucristo. Ahora bien, somos hijos, herederos y ciudadanos de un reino que opera bajo estándares y normas diferentes a las del mundo. Mira, somos hijos y herederos. Léelo una vez más ahí. Somos hijos, herederos y ciudadanos de un reino que opera bajo estándares y normas diferentes a las del mundo. ¿El mundo qué nos dice? El que no roba, el que no esto, no avanza. Necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro para poder tener cosas en este mundo. Y ponemos al Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza, en vez de poner a Dios en nuestros corazones en primer lugar. Y vemos que la vida se deriva del materialismo.
Y tristemente, ¿no? Existen predicadores que lo practican. Yo no voy a ninguna iglesia que no me dé una buena ofrenda. Los he escuchado decir y me lo han dicho. ¿Tú vas a todas las iglesias que te inviten? Sí. ¿Y todas te dan buena ofrenda? No, no voy por la ofrenda. Voy para alimentar las almas, le digo. Me dice, yo no, si a mí no me pagan hotel 5 estrellas, si no me pagan avión en primera clase, si no me dan $1,000 para ir como ofrenda libre, como diciendo libres de impuesto, no lo hago. Ponen a Mamón en primer lugar que a Dios, que es el que suple nuestras necesidades. El mundo así trabaja, el sistema del mundo así es. Y tal vez alguien diga, es que si no trabajo, pues no tengo. Y es cierto, si no trabajamos, no comemos. Todos tenemos que trabajar, pero no afanarnos por ser multimillonarios. Ya en el camino, Dios va a ir añadiendo las riquezas a nuestras manos de acuerdo a nuestra capacidad para administrarlo. Entonces, si no somos buenos administradores, por más que trabajemos, porque hay personas que trabajan 24 horas, pero no saben administrar su dinero. Y a la mitad de la quincena dice, es que ya no tengo nada. Sí, porque no sabemos administrar. Y Dios va a dar aquellas bendiciones materiales a aquellos que sepan administrar de manera inteligente, sabia, de acuerdo a los principios bíblicos, las riquezas que Dios pone en nuestras manos. Pero no es el tema, no es nuestro objetivo, sino nuestro objetivo es demostrar cómo debemos de caminar en fe. Ahora, para vivir en estas condiciones ideales, sobrenaturales, debemos aprender sobre el sistema de Dios, que efectivamente no es de este mundo. No es fácil lograrlo, porque implica despojarnos de lo que el mundo nos enseña y renovar nuestro entendimiento. Esto es clave. Esto es clave, despojarnos del sistema de este mundo para caminar en el sistema que Dios ha establecido en su palabra. ¿Acaso no veis a las aves de los cielos que ellos no tejen, ellos no hacen nada, pero como, bueno, hablando, perdón, de las flores, ven a las flores del campo que ellas no tejen, pero sin embargo Dios las viste con una hermosura increíble que ni aún Salomón se vistió con tanta esplendidez. Y sí, observa el matiz de una flor, el matiz de una rosa, las combinaciones tan perfectas de los colores. Y dice la palabra que ni aún Salomón tuvo esa sabiduría para hacerlo. Ahora, ¿acaso no ves a las aves de los cielos que no trillan la tierra, no siembran su semilla, pero sin embargo Dios les da el alimento? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará con él todas las cosas? O sea, en este sentido, Dios está diciendo, a ver, pon atención. El sistema del mundo te dice, tienes que trabajar duro, estudia para que trabajes y tengas un buen empleo. Sí, pero si ponemos a Dios en primer lugar, las 8 horas que marca nuestra ley de trabajo, podemos aprovecharla para sacar al máximo todo lo que Dios quiere. No nos afanemos, porque Dios tiene control de todas las cosas. El que no trabaje, no come. Entonces, y nuestros hijos, ellos estudian, y si no estudian, no les damos de comer. No, mentira, sí les damos de comer, lo más que los disciplinamos, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Tener fe, entonces, en Dios, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que la maravillosa verdad de su paternidad debe ser el fundamento de nuestra vida, el fundamento de su paternidad. Su paternidad es nuestro fundamento en nuestra vida. Él es nuestro Padre. Si nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos,
cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará, dice, si nosotros siendo malos. ¿Acaso si tu hijo te pide un pescado, le darás una serpiente? ¿Acaso si tu hijo te pide un huevo, dice, le darás una piedra? ¿Verdad que no? A ellos le damos lo mejor. Ahora, imagínate Dios, por eso la fe es descanso. ¿Qué es la fe? Apúntalo ahí. La fe es descanso, es descansar en la paternidad de Dios, en la paternidad de Dios. Entonces, eso es la fe. Pero vamos un poquito más profundo en este tema. ¿Qué es la fe? Vamos, ¿qué es la fe? En la nueva versión internacional ya lo leímos anteriormente, pero vamos una vez más a retocarlo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La garantía. Es algo que Dios te da anticipadamente para que tú te mantengas. Es como cuando te dicen, mira, ¿sabes trabajar esto? Sí, te doy un adelanto, así, te doy un adelanto. Te dan 10,000 pesos, te voy a dar 10,000 pesos. Esa es la garantía. Número uno, la garantía de que tú vas a hacer el trabajo. Número uno. Número dos, la garantía que la persona que te dio ese dinero te va a pagar cuando termines el trabajo y lo hayas hecho muy bien. Entonces, la garantía es eso. La fe es algo que el Hijo de Dios ya hizo en la cruz del Calvario y nos los entregó a nosotros. Entonces, aquel que la buena obra empezó, la va a terminar en nosotros. Entonces, si ya te puso en ti o ya puso en nosotros la fe como garantía de aquel que murió en la cruz del Calvario, que pudo multiplicar panes y peces, que pudo alimentar a 4,000, a 5,000 personas, que pudo ayudarle a sus discípulos a sostener a su familia mientras estaban en la tierra y aún cuando no estaba, es el que te dice a ti y a mí, esa es mi garantía, esa es la garantía que yo te doy. Mira, las escrituras, ahí está todo lo que él ha hecho. Entonces, la fe es el descanso en la paternidad de Dios. Así de sencillo. Una vez más, ¿qué es la fe? Es el descanso en la paternidad de Dios. Él no te va a dar la espalda, Él no te va a dejar de estirar la mano, Él siempre te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, la fe es la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Entonces, la esperanza es la fe que mira hacia dónde. La esperanza es la fe que mira hacia el futuro. ¿Qué es la esperanza? La fe que mira hacia el futuro. Esa es la fe. La fe, entonces, la implicación es que la fe comunica la esencia de esa esperanza. La fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué esperas para ti, para mañana? ¿Cómo crees que te va a ir en tu trabajo mañana? ¿Cómo crees que le va a ir a tu hijo, a tu hija el día de mañana? Ten fe. Ahora, pero yo he tenido fe, pero veo que en mi familia no se ha cumplido. Bueno, probablemente no estás fallando tú, sino que alguna decisión incorrecta los hijos tomaron en el camino. Tú cumpliste, tú tienes fe de que tus hijos serán empresarios, serán exitosos, tendrán bienes terrenales, amarán a Jehová su Dios con todo su corazón. Pero si en el camino algo sucedió y no se cumplió alguna de ellas, no te eches la culpa tú. Algo ellos tomaron, algo ellos hicieron que no estaba bien y que torcieron el camino. Torcieron el camino. Bueno, si no has visto nuestro estudio de Rompiendo Maldiciones, está en nuestro canal. Ahí ve y busca Rompiendo Maldiciones y escucha nuestro seminario que hemos estado dando. Entonces, la implicación es que la fe comunica la esencia de la esperanza. La esperanza es la fe que mira hacia dónde entonces, hacia el futuro. La palabra fe entraña un fuerte elemento de confianza. Ten confianza. Ahora pues existe la fe
la esperanza y el amor, dice Pablo. Tres cosas que necesitamos mantener en la vida: la fe, la esperanza y el amor. Si mi esperanza se basa en algo que Dios ha dicho que va a suceder en el futuro, la esperanza que tengo de esa futura promesa adquirirá sustancia a partir de mi seguridad y confianza en aquel que hace la promesa. ¿En dónde está tu confianza? ¿En la promesa o en aquel que te dio la promesa? ¿En dónde está tu fe, tu esperanza, tu fe, tu esperanza? ¿Dónde está? ¿En la promesa o en aquel que te dio la promesa? Ahí, analízalo un poquito, puesto que puedo confiar en la promesa de Dios para el mañana. Mi esperanza tiene garantía. Mi esperanza no es solo una quimera, una fantasía o la proyección de mis deseos basado en unos sueños vanos. No, más bien está basada en algo sustancial. ¿Quién es la sustancia de la fe? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, fe es creer en Dios. Vamos viendo. Fe es creer en Dios. Observa bien. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Abraham le creyó a Dios. Él partió sin saber a dónde iba, en un viaje a un país y a un futuro que nunca había visto. Eso es la fe. La fe es caminar sin ver las cosas, pero creyendo que ya están. Una vez más, la fe es caminar sin ver las cosas, pero creyendo que ya fueron hechas. Esa es la fe. Entonces, el Nuevo Testamento nos dice que esperaba llegar a la ciudad, hablando de Abraham, esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué increíble palabra! La fe es eso. Dejar a un lado el sistema mundanal, el sistema de este mundo. La fe es dejar a un lado lo que el mundo me enseña o me propone y caminar en lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, la definición de fe continúa porque dice: la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, el autor hace una referencia o usa una referencia a uno de los sentidos del cuerpo por medio del cual adquirimos conocimiento. ¿Cuál es ese sentido? El sentido de la vista. Hoy existe una expresión popular: hay que ver para creer, ve para que creas. Bueno, de manera similar a la gente nos dice, ¿no? Muéstrame. Como Tomás, ¿no? Dijo: hasta que yo no vea, no voy a creer. Y muchos tenemos el síndrome de Tomás: hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Bueno, esa actitud no se opone a la fe bíblica, porque el Nuevo Testamento nos llama, mis amados, a poner nuestra confianza en el Evangelio, no sobre la base de algo salto irracional hacia la oscuridad, sino sobre la base del testimonio de testigos oculares que reportan en las escrituras que vieron. Ahora sí, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Muéstrame. Sí, Moisés dijo: muéstrame tu gloria, muéstrame tus caminos, enséñame por dónde andar. Date cuenta, no le dijo: muéstrame mi futuro, muéstrame todo lo que me vas a dar. No le dijo eso. Muéstrame tus caminos, enséñame tu sabiduría, dame de ti para poder yo vivir. Muéstrame. Y esa es la actitud. Y esta actitud no se opone a las Sagradas Escrituras. No es irracional. Tenemos que ver, por ejemplo, en el testimonio apostólico, ¿no? De Pedro.
En 2 de Pedro 1:16 dice, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo poder, no lo hicimos basándonos en fábulas artificiosas, sino como quien han visto, sino como quien han visto su majestad con sus propios ojos. Entonces, los apóstoles no hablaron de lo que no vieron. Ellos vieron y nos los dejaron como evidencia. Asimismo, cuando Lucas comienza su evangelio, cuando lo dirige a Teófilo diciendo en Lucas 1:3 dice, después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden. Entonces, él está hablando de cosas que él ha corroborado sobre la base de testigos oculares. De igual modo, cuando Pablo defiende su confianza en la resurrección de Jesucristo en 1 Corintios capítulo 15, él apela, llama como testigos a aquellos que vieron a Cristo resucitado. Y él dice, menciona los nombres, a Cefas, o sea, Pedro, a los 12, los 500, a Jacobo y a los apóstoles. Y luego dice Pablo, ¿no? Y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, dice Pablo. Entonces veamos que ellos no escribieron cuentos, fábulas. La Biblia ahí marca de hombres que vieron. Y ese es el libro inspirado por Dios para que nuestra fe sea alimentada. Sea alimentada. Esa es la sustancia de la fe. Y la Biblia nunca declara que debemos saltar a la oscuridad sin ver. No, tenemos que ver. ¿Sí? Tenemos que palpar. Y para que nosotros nos lancemos a este mundo, a este sistema del reino de Dios, tenemos que ir a las escrituras para ver cómo se camina en este sistema nuevo. Cuando la fe está vinculada entonces con la esperanza, se la sitúa en el marco temporal del futuro. La fe está vinculada con la esperanza porque ve hacia el futuro. Ninguno de nosotros ha experimentado aún el mañana, aún el mañana. Me encanta, yo soy fan de las caricaturas, me encantan los Cruz, ¿no? Cuando llegan al final de una montaña y hay un cataclismo y se comienza a abrir y ese espacio se llena de oscuridad por el polvo, por los volcanes en erupción. Y algo que me encanta del papá de ellos, el señor Cruz, ¿no? Dice, no vemos nada. No sé qué hay del otro lado. Lo que sé es que tengo fuerza. No sabemos qué hay mañana. No sabemos qué nos va a deparar el día de mañana. Pero tenemos la fe. Tenemos la fe. Tenemos la fe en Cristo Jesús. Y me encanta porque cuando él corre y se mete a una cueva y la oscuridad lo invade, enciende una luz con dos piedras y dice, lo logré. Así es la fe. Cuando nosotros encendemos la llama de la fe, logramos ver lo que antes no veíamos. Y cuando estaba en peligro, porque él estaba desesperado porque no podía ver o había tanta en contra de él, tantas cosas en contra de él, que él estaba perdiendo la fe y la esperanza. Y vemos que él de repente dice, ¿qué haría? ¿Qué haría Guy? Dice, ¿qué haría Guy? ¿Qué haría Guy? Y luego dice, no, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Y esa parte me quiebra. ¿Qué haría yo? Porque cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, confiamos en el mundo. ¿Qué haría? ¿Qué haría Rockefeller para hacer riqueza? ¿Qué haría fulano y tal? ¿Qué hizo fulano? Y comenzamos a imitar todo lo que ellos hicieron y dejamos de ver aquel que lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo? ¿Y qué haría yo en su nombre?
¿Qué hizo Cristo y qué haría yo en su nombre? Eso es la fe. Fe es creer en Dios. Fe es creer en Dios. Entonces, ¿Abraham le creyó a Dios? Claro que le creyó. Él partió sin saber a dónde iba, en un viaje a un país, a un futuro que nunca había visto. Abraham no era un explorador en busca de un tesoro escondido basado en leyendas sobre el botín de un pirata oculto en una caverna en algún sitio. No, no, no. Abraham buscaba un lugar que Dios le había dicho que le iba a mostrar ese lugar. Él confió en Dios con respecto a lo que aún no había visto y al hacerlo se convirtió en el padre de la fe. Mis amados, la fe no es creer en Dios. A ver, pastor, ¿cómo está eso? La fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. A Dios. Aún los demonios creen que Dios existe. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, la fe es creerle a Dios, no es creer solamente en Dios. La vida cristiana se trata de creerle a Dios, se trata de vivir por cada palabra que sale de su boca, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Se trata de seguidores, de seguirlo a lugares donde nunca hemos estado. Así que, mis amados, no tengas miedo de iniciar el proyecto que está en tus manos. No tengas miedo. Hay gente que me lo ha dicho, me ha dicho, es que tú sin mí no la vas a hacer. Es que no, mi confianza no está en este sistema mundanal. Mi confianza está en aquel que tuvo éxito y caminó y mira todas las huellas que dejó. A ver, dilo conmigo, fe y evidencia. Fe y evidencia. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo. Fe y evidencia. ¿Dónde está la evidencia? El universo. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que se ven no provienen de las cosas visibles. Las cosas que precisamente, observa bien, las cosas que se ven no provienen de cosas visibles. Lo que vemos vino de cosas invisibles. Creó Dios los cielos y la tierra. No existía nada cuando Dios creó. La palabra crear en el original es hacer algo de la nada. O sea, no había nada cuando Dios hizo lo que hoy podemos tú y yo ver. Confiamos en la palabra de Dios para entender que el mundo en el que vivimos fue diseñado, modelado y creado por la palabra de Dios, de manera que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veían o no se ven. Dios, la fe es ver aquello que no podemos ver. Eso es la fe. Fe es tener evidencia. Y a medida que continuamos avanzando en el camino de la fe, en el libro de los Hebreos vamos a volver nuestra atención hacia una de las más asombrosas vistas que nuestros ojos pueden contemplar, el universo en que nosotros vivimos. Muchos piensan hoy que el conflicto entre la ciencia y religión o la fe es un conflicto entre razón e racionalidad, pero la Biblia no nos llama a creer en el acto divino de creación simplemente a través de un asunto de fe o mediante una crucifixión del intelecto con el cual ignoramos lo que la razón puede enseñarnos. Los grandes teólogos de la historia de la iglesia, mis amados, personas como San Agustín, Tomás de Aquino, distinguieron entre la fe y la razón, pero insistieron en lo que se adopta y se adapta. Ellos insistieron en lo que se adapta. Por la fe
nunca es irracional. ¿Qué dijo Albert Einstein? Un poco de ciencia nos acerca a Dios. La fe y la razón tampoco son antiéticas. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino creían que la verdad es verdad de Dios y que todas las verdades convergen en una sola. Dios revela su verdad no solo a través de la palabra, sino también a través de lo que llamamos revelación natural. Génesis 1:2, ahí está todo el despliegue de la revelación natural. Nos muestra que ahí Dios, el creador de todas las cosas. Entonces, la fe tiene evidencias que no podemos decir, es que la fe es ciega. No, 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 la fe no es ciega, tiene ojos. No es como la justicia terrenal. El símbolo de la justicia, ponen a una mujer con una balanza y con una venda en los ojos. Sí, porque no cumplen las leyes, por eso es ciega. La fe no es ciega, la fe tiene dos ojos que nosotros necesitamos utilizar. Y veamos rápidamente algunos ejemplos de la fe. Abel, por ejemplo, ejemplos de la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham. Seleccioné nada más estos. Abel dio por fe para honrar a Dios. Vean lo que dice Hebreos 11, ahí 11:14. Ejemplos de la fe. 11:4, ¿qué dice Hebreos 11:4? Por la fe. Abel ofreció a Dios un sacrificio por la fe. Nadie le enseñó a Abel a hacer sacrificios a Dios. Yo no sé si Adán lo practicaba, sus padres lo practicaban, yo no lo sé. Pero por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por eso fue reconocido como un hombre justo y Dios aceptó con agrado su ofrenda. Aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. ¡Ah, qué increíble! Es que mis padres no buscan a Dios. No necesitas que tus padres busquen a Dios para que tú desarrolles una fe. Es que mi esposo dejó, no importa, tú mantente firme. Yo no sé si Adán y Eva hacían sacrificios continuos, no lo sé, pero Caín hizo todo lo contrario. Yo no sé si Caín lo aprendió o se lo inventó, pero algo sí. Abel hizo lo que a Dios le agradaba, tener fe, y ofreció algo por la fe. Y la fe no es simplemente entonces confiar en Dios respecto al futuro o confiar en la palabra de Dios respecto a la verdad acerca de las cosas invisibles a nuestros ojos, aún cosas que ocurrieron en el pasado, tales como la creación. La fe es también el medio por el cual vivimos en respuesta a los mandatos de Dios. Por la fe. Por la fe. Te voy a hacer una pregunta y tal vez te voy a pisar el callo aquí. Y yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero te voy a decir algo. Muchos de nosotros no apartamos nuestros diezmos de las ganancias que tenemos. ¿Por qué no lo apartamos? Porque tenemos miedo de que nuestro dinero mengüe. Y tenemos miedo, es que no estoy ganando mucho, es que no es la cantidad lo que Dios te pide, es la obediencia a la fe, a un mandato. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Probadme ahora. Es que yo le platicaba a una de mis hijas y le decía, es que no es la cantidad, hija, es tu obediencia al mandato de la palabra de Dios. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, traed los diezmos al alfolí. ¿Apartas tus diezmos? Es que en mi religión no lo practicamos malamente. Por eso nos va como nos va. Yo desde que descubrí el secreto del diezmo, yo lo aparto. Yo lo aparto. El diezmo no es para una causa caritativa. No, es que yo doy mi limosna. No, una cosa es la limosna, otra cosa es la ofrenda, una cosa es el diezmo.
El diezmo es el 10% de tus ganancias. Mira, Abel, ¿qué dice? Abel ofreció por la fe ofreció. No tengas miedo, aparta tu diezmo. Es que no estoy recibiendo mucha lana, no es la cantidad de lana, es tu obediencia, fe. Si te llegan 10 pesos, aparta un pesito. Si te llega un peso, aparta 10 centavos. Apártalo, porque ese diezmo es un acto de fe al mandato que Dios te está pidiendo. Enoc agradó a Dios. Enoc agradó a Dios. Observa bien, Enoc agradó a Dios. ¿Cómo agradó Dios Enoc? Bueno, dice Hebreos 5, 11:5. Por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte. Y nunca más se supo de él porque Dios lo hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era de agrado ante Dios. Wow. Después de qué historia continúa la de Enoc, de Abel. No fue traspuesto, alude la muerte física, porque agradó a Dios. Entonces, el autor de los Hebreos explica entonces la conexión con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios. El que se acerque a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a los que le buscan. No podemos venir a Dios si no creemos que Dios existe. Es que mi religión, es que deja a un lado tu religión. Hay muchas religiones en el mundo, musulmán, hinduistas, budistas, muchas. Y muchos te van a enseñar cosas diferentes, pero solamente hay un libro. Oye, hay un libro que gobierna a 3 pueblos diferentes. Por ejemplo, la Biblia de los judíos llamado la Torá. La Torá para los judíos, el Corán para los musulmanes y la Biblia para los cristianos. Si aún los musulmanes guardan la ley de Dios y ellos hacen con respecto a lo que está. El Corán es un escrito, es un extracto, es una síntesis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de nosotros. Y ellos lo guardan. Observa, léelo. Si tú te llamas ser y participar de alguna religión, ¿por qué no cumples los principios bíblicos? No es que el rabino, es que el sacerdote, es que el maestro iluminado me dijo esto y esto. Te digan lo que te digan. Si no está basado en la palabra de Dios, no debes de seguirlo. Esos hombres son corruptos, están violando los principios de la palabra de Dios. Por eso te dije, voy a pisar callos y tal vez te duela, pero es una verdad. Noé, Noé, es otro ejemplo ahí. Observa bien, Noé. Noé en Hebreos 11. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. Fe, fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Dios le advirtió a Noé que él iba a enviar un enorme diluvio sobre la tierra para destruir a la raza humana por causa de su pecado. Pero le ordenó a Noé que hiciera un barco para salvar a su familia y por la fe lo hizo. Nunca había llovido. Con mucho temor Noé se dispuso a hacer exactamente lo que Dios le había ordenado, pero nunca había llovido. Nunca. Desde la creación de Adán, desde la creación del hombre, nunca había llovido hasta el tiempo de Noé. Hacer un barco en ese tiempo era una locura. Un insensato por Cristo, un loco por Cristo. Eso es la fe. Aprende a obedecer a Dios, aunque los demás te digan, estás loco, eres un tonto. ¿Cómo vas a hacer eso? Créele a Dios más que a los hombres y Dios nunca te va a desamparar. Abraham, ya lo mencionamos a él mucho, fue un hombre de fe y obediencia. Camina por fe, haz lo que la palabra de Dios dice.
Entonces, cuando actuamos de manera que se reconozca abiertamente que somos rectos y buenos, los que no son creyentes nos reconocerán por lo que somos. La gente te va a reconocer por lo que tú eres y por la sustancia que hay en ti, que es la fe. Principio para terminar. La buena conducta proporciona un buen testimonio del mundo. La buena conducta proporciona. Amarás a tu prójimo. Y termino con esto. Quiero llevarte a esta reflexión. Mateo 22, versículo 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde el punto de vista humano, no es posible esto. Pero cuando realmente rendimos nuestra vida a Cristo, Dios nos da de su amor y esa clase de amor solo lo encontramos en Él, el cual nos permite fácilmente amar a todos y no solamente a los que nos aman. Amemos a Dios y a sus leyes, a sus principios. No intentemos hacer cosas que están fuera del parámetro de la palabra de Dios. No intentes arreglar tu vida con el defectuoso sistema de este mundo. Mejor obedece las instrucciones de aquel que te creó, el fabricante, tu creador, quien te conoce por dentro y por fuera. Es el único que puede sanarte, restaurarte, prosperarte. Debemos ser como niños ingenuos delante del Señor, completamente dependientes de su poder, de su gracia y de su misericordia. No le busquemos tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. Y como decía mi mamá, no le busques ruido al chicharrón, sabes que va a tronar. Ya no te desvíes. Es que a mí me aconsejaron poner la herradura en la puerta de mi negocio. ¿Para qué? Es que él de buena suerte. Me dijeron que la patita de conejo es de buena suerte. Pobrecito conejo, lo mutilaron. La cola del conejo de por sí no tiene y se lo mutilan. Es que el imán debajo de donde yo pongo todo mi dinero para traer la riqueza es pura fantasía. No sirve para nada. ¿Sabes qué es lo que activa el poder de esos amuletos o fetiches? Tu fe en ellos. Es lo único. Pero si tú dices, yo voy a quitar todo eso y voy a creer en los principios de la palabra de Dios, las cosas te van a ir mejor. Deja a un lado el fetichismo, los amuletos y pon a Dios en tu corazón y camina en él. Es que si yo aparto mi diezmo, me voy a quedar sin dinero. Te quedas más rápido sin dinero. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Yo he vivido estos 30 y tantos años en el evangelio y siendo ministro del evangelio. Y te digo algo, nunca nos ha faltado nada. Porque cuando Dios me habló, cuando tenía 18 años y me dijo, joven eres y vas a envejecer y no verás a tus hijos desamparados, ni mucho menos mendigar pan, sino que ellos darán prestado a los demás. Mira, en mi casa han desfilado gente y muchas veces nos caen de sorpresa y vienen y estamos para comer. ¿Y cómo le hacemos? Darles de comer. Mi mamá nos enseñó un principio y nos dijo, a una persona ni un vaso de agua, ni un plato de comida se le niega. Y mira, nunca hemos pasado hambre. Y ahí está Verónica, están mis hijas, mi esposa, los que me conocen, saben de lo que estoy hablando.
18 años tenía cuando Dios me habló y me dijo, joven eres, vas a envejecer y verás a tus hijos prosperar, nunca mendigar pan ni pedir prestado. Les hemos enseñado a caminar. Es que me voy a quedar sin dinero. Siempre hemos apartado el diezmo para Dios. Por fe, Él siempre nos va a prosperar. Cierra ahí tus ojos, por favor. Ahí donde estás, inclina tu rostro y deja que Dios hable a tu corazón y deja que Dios te muestre el verdadero camino. Un camino de fe y de esperanza. Fe y esperanza van de la mano porque ven hacia el futuro.